Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, hola. ¿Qué más? Hola, Darío. Hola, ¿cómo Darío, estás? ¿ya has conectado? Es que no me daba por aquí el audio y entonces estaba con eso intentando ver si funcionaba o no. Buenas tardes. Mi querido compañero Darío, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Qué bueno que estamos por acá. Bueno, Carlos, un ¿cómo está honor. por ahí el audio? ¿Se escucha más o menos bien? ¿Cómo? Perdóname. Ah, no, quería preguntarles eso, si se está escuchando, digamos, bien el audio. Se escucha un poco como si fuera un tubo, por entre un tubo, pero... Doctora Esto Marcela, buenas tardes. es Doctor una Sergio, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, afortunadamente. ¿Su merced cómo se encuentra? Bien, bien, todo muy bien. ¿Y usted? Bien, me alegro muchísimo. Qué gusto Bueno, saludarla. igualmente, doctor. Quizás si me ¿Quién voy. está moderando ahorita el tema? ¿El profe Darío? Sí, Darío y Luz Marina. Doctor, profe, mucho gusto. ¿Cómo ha ¿Qué tal, estado? doctora? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Es que al momento en que ustedes me den la palabra, yo tengo una presentación para compartir. Entonces, si me puede, por favor, dar esa opción en mi intervención de compartir un documento, pues para que aparezca en su momento en pantalla. Sí, esa la hacemos a través de Carlos. Carlos Ah, Rosero nos da esa parte que él está manejando la parte técnica. Bueno, listo. sonido, En la presentación, en esta reunión. Perfecto. ¿me escuchan allí? Sí, Perfecto. señor, lo Sí, muy bien. escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Carlos Rosero, también directivo del Sindicato de Educadores, pero en este momento, pues, como soy el secretario de Comunicaciones, estoy haciendo la parte técnica. Listo, ya les di Hola permiso Marina, ¿cómo estás? para compartir. Perfecto. Y yo diría No, ya que ahorita él ya nos va, hablando de Carlos una nos da ahorita el manera, enlace. pues yo sé que lo hacen cordial, pero ya estamos al aire, listo. Por cuestiones de que ya se conectó y como eso se demora un poquito, no lo podemos sacar de allí. Darío, 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 Sí, señor. habilita listo, bueno. Ahí se le está escuchando bien el audio, ahora habló Marina, se está escuchando bien el audio, los dos invitados también. Está el audio. En el WhatsApp tienen el link de el Facebook Live, ya está en línea, ¿sí? Ya Ah, ya está entiendo. en vivo. Cuando quiera pueden iniciar. Eso siempre se da Marina, así, 5 minuticos ahí de charla. Si quieren les coloco pues la publicidad o inician de una vez, bien pueda. nos faltaría es Didier. Ah, bueno, ¿qué les dijo Didier? Que sí. Sí, quería estar acá. Bueno, por acá no está, yo estoy pendiente cuando haya una que, si ustedes ya me dicen y lo permiten, yo voy mirando en Facebook y si hacen alguna pregunta, pues se las puedo transmitir. Listo. Ok.
Bueno, Ok, compañeros, quedaron ahí. Yo quedo pendiente de Didier, apenas ingrese, le doy admisión. Pero entonces no nos saque todavía, Carlos. Deje, cuadramos aquí una cosita y para que no nos saque todavía al aire. Sí, cuadramos algo antes ahí. Bueno, lo que pasa es que al aire están. Ah, bueno, perfecto. Muestre a ver cómo se podría hacer eso. No, yo no, no sabría qué más hacerle aquí. En No hay este problema. momento están al aire, ¿sí? Perfecto, perfecto. Por lo que Entonces, eso se demora siempre un poquito ya, en entrar, entonces si nos salimos para volver a entrar, se no, no, nos va a no. dificultar. No, déjelo No, así. pero ahí lo pueden hacer, como les digo, siempre te dan unos minuticos ahí Mientras de organizamos. conversa, sí. Yo Bueno, aquí, si quiere, les coloco una publicidad mientras tanto. con Marina estábamos mirando la posibilidad de cuadrar cuál de los dos empezaba, cuál quiere comenzar. pero por supuesto la Cuadramos doctora Marcela primero. y Eso Ok, entonces sí, no allí sí, tengo doctora problema. Marcela, ningún Marina que le inconveniente tocará con el hacer la mayor de los presentación. gustos. Listo, ¿y con cuánto tiempo contamos? Vamos a hacer 20 minutos para cada uno. Bueno, ¿Es pero primero suficiente? va a intervenir el profesor Pedro Osorio de FECODE. Bueno, ahí tenemos una dificultad porque el profesor nos parece que no va a estar en la reunión, entonces nos tocaría con nosotros. Ah, ok, listo. Bien, ustedes me dan la instrucción y pues ya iremos desarrollando el tema. Bueno, listo. Entonces, ¿vamos arrancando, Marina, o qué? Marina está ahí en el aire. Entonces, Marina, Lina, habilita el micrófono. bueno, entonces Aló. no ha llegado vídeo, ¿cierto? Bueno, arranquemos entonces y luego si vídeo se conecta le damos la palabra, ¿cierto? Lo hacemos así. Llamado Taborda. Ya está, ya está. Dígalo. Aló. Es que todos tienen el micrófono. Bueno, estamos listos. Le damos. Darío, inicie. Sí, Darío, pueden iniciar. Didier no ha llegado todavía. Ah, bueno, arranquémosla entonces. Inicie, ya luego presento yo a los doctores. Me dice Carlos, ¿cuándo arrancamos? Listo. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los docentes, compañeros, amigos que están en esta presentación, en este Facebook que estamos haciendo en vivo, para un tema muy importante. Los docentes muchas veces tenemos dudas sobre ello, y es natural que las tengamos. La Secretaría de Organización y Educación Sindical y la Secretaría de Género, Inclusión y Equidad, con sus equipos de trabajo y sus comisiones, determinamos que deberíamos hacer unos programas en estos Facebook para dar una orientación a los maestros sobre dos temas espinosos. Sobre uno en especial, el tema de las pensiones, los regímenes pensionales de los docentes, y los que tiene que ver tanto con pensiones como con cesantías y ellos, y otro que será más adelante que tiene que ver con el tema de salud. Hoy hemos invitado a unos personajes supremamente especiales, unas personas que son excelentes en esto, que son expertos en el tema jurisdiccional o jurídico, digamos, de la parte del magisterio, que a mi juicio es de lo más complicado que hay en lo jurídico en el país, porque los doctores ahora les darán razón de ello.
en virtud de que está una norma, está una ley, está un decreto, está una circular conjunta, está una directiva ministerial. Entonces hay una gran cantidad de cosas en esto, y los abogados que se especializan en este tipo de cosas son equipos de trabajo. El día de hoy vamos a estar aquí acompañados. Esta presentación la estamos desarrollando bajo la orientación de todas maneras y la Junta Directiva del Sindicato de Educadores de Risaralda, y con la presencia en este caso de la compañera Luz Marina Vallejo, que es la coordinadora secretaria de Organización y Educación Sindical, el compañero Carlos Arturo Rosero, que está por aquí también ayudándonos en la parte técnica para llevar a cabo esta presentación. Tenemos pendientes la presentación de Didier Valencia, el presidente de nuestra organización, pero parece que ha tenido algún problema técnico, no se ha podido conectar, quien iba a dar un saludo inicial. Y un par de abogados que hará la presentación Luz Marina Vallejo en su momento. Para la tarde de hoy teníamos pensado, no va a ser una charla supremamente larga, tenemos alrededor de 1 hora para ella. Vamos a recibir algunas preguntas que se hagan, ellos van a hacer unas intervenciones de cerca de 20 minutos. Vamos a recibir preguntas a través de nuestros WhatsApp, correos que tenemos y en la orientación que tenemos y también a través de la misma cuenta de Facebook. Bueno, entonces teníamos pendiente la entrada también para esta presentación del compañero del Comité Ejecutivo de FECODE, Pedro Osorio, pero desafortunadamente no pudo asistir a esta reunión. Entonces vamos a hablar con los dos abogados y después de que ellos terminen, pues vamos a responder algunas preguntas y esperamos estar terminando 5 pasadillas. Bueno, un saludo muy fraternal para todos. Como no ha llegado Didier todavía, entonces Marina, démosle la presentación a los abogados que nos acompañan el día de hoy para que sigan la reunión. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Sí me escuchan, Darío? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, en primera instancia, queremos a nombre del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda agradecerles de una manera muy especial a la doctora Marcela Ramírez Suárez y al doctor Sergio Manzano Macías, que han aceptado nuestra invitación, que han querido acompañarnos en este ejercicio que lo consideramos un ejercicio formativo e informativo para el magisterio de Risaralda. Entonces, de antemano, nuestros agradecimientos. La doctora Marcela Ramírez Suárez, abogada, experta en legislación docente, abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral y Administrativo de la Universidad Nacional. Bueno, ella nos informa con una experiencia importante en este trabajo con los docentes y asesora jurídica también de varias organizaciones sindicales. Doctora Marcela Ramírez, un placer conocerla y un placer contar con usted. El doctor Sergio Manzano Macías, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, es gerente de la firma de abogados Manzano y Manzano. Es una empresa pues con más de 30 años de experiencia en este trabajo especializado en educación y actualmente asesor jurídico de varios sindicatos a nivel nacional. Bueno, para ustedes, doctora y doctor Manzano, nuestros agradecimientos. Especial este encuentro. Ya Darío ha planteado con qué dinámica lo vamos a realizar y esperamos pues que el magisterio aproveche este encuentro y este espacio. También decirle al magisterio que vamos a tener en lo sucesivo cada semana encuentros formativos desde la escuela sindical del SER y desde el trabajo que lidera el compañero Darío Montañez y Luz Marina Vallejo Sánchez. Y al compañero Carlos Rosero, muchas gracias por el apoyo técnico. Doctora, bienvenida y le damos pues la palabra en el tiempo que se ha acordado y muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, a todos los docentes que en este momento se conectan por las diferentes plataformas en este foro virtual sobre pensiones. También un saludo muy especial al profesor Darío, a la profesora Luz Marina, miembros de la Junta Directiva del CER. Ya la presentación fue hecha de la experiencia que tengo en materia pensional. Así que sin mayor preámbulos, hablemos de este asunto. Hoy en día dentro del magisterio existen dos regímenes pensionales y para comprender este asunto de pensión, el docente debe olvidarse por un momento si es 1278 o si es 2277, porque esas normas no tienen nada que ver con el asunto pensional. Solamente nos va a interesar o nos vamos a enfocar en una fecha y permítame, les comparto una presentación que precisamente tengo sobre este tema que nos va a permitir comprender más el asunto. Entonces, para el tema pensional nos va a interesar una fecha, no sé si ahí se ve bien, que veo que aquí sale un poco desconfigurada la presentación, pero es 26 de junio de 2003. Espero que todos los que estén conectados se puedan ver ahí la presentación y ver esta fecha que pongo ahí resaltado en rojo, porque es de suma importancia. Esa fecha es la que determina el régimen pensional del maestro. Insisto, nos debemos fijar si usted es 1278 o 2277, porque desde ya podemos hacer una conclusión. El docente que es 1278 incluso podría pensionarse como los del 2277. Entonces, precisión. Un docente del 1278 puede pensionarse como si fuera un docente del 2277, ya lo vamos a ver por qué. Si usted ingresó antes del 26 de junio del año 2003, pertenecerá al régimen pensional 1, esto es Ley 91 del año 89, y quienes lo hayan hecho con posterioridad pertenecerán al régimen 2, que es el de Ley 100, que aquí lo podemos ver en esta parte de la presentación. Ahí quiere decir régimen 2, ¿sí? Régimen 2. La pregunta que muchos maestros se hacen es, bueno, Marcela, yo ingresé primero como UPS, luego estuve en provisionalidad, posteriormente estuve en periodo de prueba y finalmente logré ingresar en propiedad. ¿Qué fecha, cuál de fecha debo tener en cuenta para establecer si soy del régimen 1 o si soy del régimen 2? La respuesta es la primera que usted ha tenido, indistintamente si se le dio la categoría de OPS o de provisionalidad o en propiedad, o incluso en algunos entes territoriales se manejaba la figura de docente interino, de maestro por hora cátedra, o si usted cubrió licencias. Lo importante es que usted tenga en cuenta en qué momento se vinculó y asimismo ubicarse en qué lado de la flecha, si a este lado, antes del 26 de junio, o en este otro lado, es decir, después del 26 de junio de 2003. Bueno, ahora pasemos acá a mirar, bueno, las características de cada régimen. Por supuesto que cada régimen tiene unas connotaciones, unas condiciones para acceder a la pensión de manera diferente. Entonces, por una parte vamos a ver primero las características del régimen 1. En el régimen 1, la edad para pensionarse es 55 años de edad y debe tener usted 20 años de servicio. Muchos maestros ya están familiarizados con este régimen pensional porque hay que decirlo que en este segmento del régimen 1 están todos los docentes del 2277. Aunque les insisto, también pueden haber del 1278. Entonces ya estamos familiarizados con esas condiciones de pensión. El monto de la pensión es el último salario devengado. Es decir, que si yo cumplo los requisitos para pensionarme a los 55 años de edad, eso quiere decir que desde que usted cumplió 54 años de edad hasta que cumpla los 55, en ese interregno, los salarios que haya devengado son los que se tendrán en cuenta al momento de liquidar la mesada pensional. Ahora, hay que hacer una aclaración en este aspecto de lo que hablamos aquí de salario base de la liquidación. ¿Por qué? Hubo un fenómeno que se dio a raíz de una sentencia que hubo el año pasado por parte del Consejo de Estado, en el que antes de esa sentencia se establecía que las pensiones de los maestros se pagaban sumando la asignación básica y todos los factores salariales.
¿cuáles eran todos los factores salariales? Primas, es decir, prima de Navidad, prima de vacaciones, prima de servicios y todas las bonificaciones, que en el caso son bonificación mensual y bonificación pedagógica. Pero a raíz de la sentencia de abril del año pasado, proferida por el Consejo de Estado, una sentencia de unificación, quedó modificado el tema de cómo liquidar la mesada pensional de los maestros y quedó reducida prácticamente a asignación básica, bonificación mensual, bonificación pedagógica, en el caso de los directivos docentes que devengan sobresueldo, ese sobresueldo y quienes perciban horas extras. Entonces, como vemos, todo el paquete correspondiente a primas fue eliminado. Eso en cuanto al salario base de liquidación, porcentaje del 75%. ¿Y qué característica o qué beneficio tiene este sistema 1? Es que existe lo que se llama compatibilidad entre salario y pensión, de manera tal que el maestro puede seguir laborando y recibir simultáneamente su mesada pensional. ¿Qué otra característica o qué otra ventaja tiene este sistema pensional? Es que la mesada al momento del retiro se puede reliquidar o se puede ajustar, que en algunas entidades lo llaman así. Digamos, frente a este tema del régimen 1 no hay mayor inconveniente. Ahora pasemos a explicar las características del régimen 2. 57 años de edad, tiempo de servicio son 1.300 semanas, que es casi que decir 25 años de servicio, y ahí ya podemos ver las dos grandes diferencias, ¿no? En comparación con el régimen 1 se nos incrementa la edad y se nos incrementa el tiempo de servicio. En el salario básico también hay en el monto de liquidar la mesada pensional también se genera una diferencia significativa en la medida que se calcula no con el último salario como ocurre en el régimen 1, sino con el promedio salarial de los 10 últimos años. En consecuencia, pues va a ser menor o se va a disminuir la base de liquidación de la mesada pensional. Y frente al régimen 1 sí queda en igualdad de condiciones los componentes salariales que se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, porque al igual que en el régimen 1 se liquida con asignación básica, bonificaciones, horas extras y sobresueldo en el caso de los directivos docentes. Llamo la atención, hoy en día las entidades solamente están liquidando, me refiero a entidades, entiéndase secretarías de educación, están liquidando las mesadas pensionales únicamente con la asignación básica. No están teniendo en algunos casos en cuenta la bonificación mensual y la bonificación pedagógica. Si usted, señor docente, tiene este problema, yo tengo diseñado un formato que después se los haré llegar a través del profesor Darío, de la profesora Luz Marina, para que ustedes, porque eso no requiere demanda ni abogado o algo parecido, para que soliciten la reliquidación de la pensión, que en el sentido de que se le incluyan esos dos factores salariales que en algunos casos está siendo desconocido. Ahora, frente al tema del porcentaje de la mesada pensional en el régimen 2, como los ven ustedes ahí en la gráfica, puede oscilar entre un 55% hasta un 80%. Eso depende básicamente de dos situaciones. La primera es que, de acuerdo con la ley, hay una fórmula matemática que hay que aplicar para determinar, dependiendo del salario que devenga el maestro, qué porcentaje se le va a asignar de pensión. Entonces, supongamos, solo un ejemplo, que usted devenga 2 millones de pesos. Por devengar 2 millones de pesos, su mesada pensional, aplicando esa fórmula matemática, le va a dar 60% de pensión. Entonces, su pensión será del 60% de esos 2 millones de pesos. Pero le estoy diciendo, su mesada pensional puede llegar hasta el 80%. La pregunta es, ¿cómo hago para llegar al 80%? La respuesta está dada entre más semanas usted cotice, entre más semanas usted trabaje, entre más tiempo laborado usted tenga, puede mejorar su pensión. Lo pongo también con un ejemplo, sobre la base de los 2 millones de pesos. Con 1.300 semanas de cotización, que lo vemos ahí en el recuadro, con 1.300 semanas de cotización, usted tiene derecho a una mesada pensional del 60%. Pero si usted trabaja no 1.300 semanas, sino 1.350 semanas, ¿de cuánto sería su pensión? De 1.5 más a ese 60% inicial que le dieron. Entonces ya su mesada pensional no será del 60%, sino será del 61.5%. De manera tal que entre más años usted trabaje,
podrá tener la posibilidad de incrementar su mesada pensional, pero les insisto, máximo hasta el 80%, porque claro, muchos docentes dirán, si por cada año que trabaje adicional, es decir, por cada 50 semanas, que más o menos son un año, me dan 1.5 más de pensión, pues entonces yo voy a trabajar hasta los 80 años o voy a tener 2.000 semanas de cotización. No, podría uno al hacer el cálculo llegar hasta el 90%, pero la ley pone un límite, máximo 80%. Además, recordemos que la edad de retiro forzoso es hasta los 70 años, tiempo en el cual pues usted debe completar ese tiempo de servicio para así poderse pensionar. ¿Qué desventaja tiene estar en el régimen 2? Reiteremos, que es para aquellos que ingresaron después del 26 de junio de 2003, que no hay compatibilidad entre salario y pensión. Es decir, que llegado el momento en que el docente se pensiona o cumple los requisitos para pensionarse, debe escoger entre dos caminos: el camino de ser pensionado o el camino de seguir trabajando. Si decide pensionarse, pues tendrá que renunciar al servicio para empezar a disfrutar de la mesada pensional. Si por el contrario dice, voy a seguir trabajando porque todavía debo la casa, debo el doctorado que cursé, estoy pagándole el estudio a mis hijos, etcétera, etcétera, entonces me veo obligado a seguir laborando, tendrá que postergar la mesada pensional a ese momento en que se retire del servicio. Y frente al régimen 1, que tiene la posibilidad de la reliquidación de pensión, pues en el régimen 2 no la habrá, porque, reitero, la pensión se liquidará con los 10 últimos años de servicio. Entonces, ahí están dadas las características de ese régimen. Bueno, en esta tabla que ven ustedes están los factores salariales que les hablaba hace un rato. En este lado, en su pantalla, en la columna izquierda, encontrarán los factores salariales que se reconocían antes de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, y en la columna de mano derecha encontrarán los factores salariales con los que hoy en día se están liquidando las mesadas pensionales, tanto de jubilación como de invalidez de los docentes. Bueno, aquí yo hice un cuadrito también donde podrán ver cómo se liquidaba el monto de una pensión antes de la sentencia, es decir, con las primas. Esto es un docente que hubiera adquirido, estaba en el grado 14, a 31 de diciembre de 2019 se pensionó, sin la sentencia del Consejo de Estado, que pues ya vimos que es completamente desafortunada para todo el magisterio. La pensión hubiera sido de casi 4 millones de pesos. Pero ya la pensión con aplicación de la sentencia de unificación, vemos que quedó de 3.300.000 pesos, es decir, una diferencia de 600.000 pesos mensuales. Desafortunada esa decisión, pero así quedó con base en la nueva jurisprudencia por parte del Consejo de Estado. Ahora, hemos hablado de que hay dos regímenes pensionales hoy en día dentro del magisterio, y es que eso no simplemente se trata de que uno tenga más años de servicio, el otro más semanas cotizadas, que en uno se pueda trabajar o no. Hay también un asunto grueso de fondo de diferencia en términos económicos estar en un régimen o en otro. En el régimen 1, que reiteremos están los vinculados antes del 26 de junio de 2003, si ese docente se pensionara hoy estando en el grado 2A, hice el ejercicio con un docente del grado 2A, él tendría una posible pensión de 1.700.000 pesos. Pero el docente que ya no es del régimen 1, sino está en el régimen 2, su mesada pensional, bueno, aquí no sé si ustedes lo alcanzan a ver, este no es el valor de la mesada, este 1.500.000 no es el valor de la mesada, sino es de 967.000 pesos aproximadamente. Aquí yo hago la comparación. En el régimen 1, yo pudiera tener, si estás haciendo el ejemplo con un docente del grado 2A, mi pensión podría ser de 1.700.000 pesos. Pero en el régimen 2 apenas me va a quedar de 900.000 pesos, es decir, hay una diferencia del 56%. ¿Por qué me gusta traer estas cifras? Porque las secretarías de educación están incurriendo en un grave error, y en especial en relación con los docentes de OPS. Recordemos que los maestros hubo en los años 90 sobre todo, y a inicios del año 2000, 2001 y 2002, era una forma en que los maestros trabajaban por OPS, orden de prestación de servicio. Era una vinculación precaria,
porque pues no había pago de cesantías, no había pago de primas y sí que menos había aportes para el tema de seguridad social, incluido por supuesto la pensión. De manera tal que a los docentes de OPS ese tiempo no les aparece certificado ante el FOMAC en la Secretaría de Educación y es como si el maestro no hubiera trabajado en este lapso. Y resulta que el maestro trabajó 2, 5, 10 años por OPS y ya cuando la Secretaría de Educación lo vincula formalmente, supongamos que se dio hasta el año 2004. Entonces, ¿qué fenómeno está ocurriendo? Que para la Secretaría de Educación, como el docente apenas está formalizado hasta el 2004, lo quiere encasillar en materia pensional en el régimen 2. Es decir, desconoce esos tiempos laborados en la modalidad de OPS que le permitiría al maestro pensionarse con todas las ventajas y beneficios que tiene el régimen pensional 1. Así que en especial en este tiempo, aprovechando esta invitación que muy amablemente me hizo el SER, quiero llamarle la atención a los docentes que estuvieron por OPS, que revise, que busquen esos contratos y los tengan listos, porque una vez cumplan los 55 años de edad y los 20 años de servicio, deben solicitar la pensión. No es cierto que esos OPS se van a pensionar por ley 100, como lo están haciendo equivocadamente la gran mayoría de las secretarías de educación, porque pues ahí ya lo vemos en cifras claras cómo quedarían en desventaja sobre el régimen pensional al que realmente deberían tener derecho. Una pregunta, ya que se me agota el tiempo, una pregunta que siempre surge, sobre todo los docentes más que ingresaron recientemente, y es que preguntan, yo antes de estar en el magisterio oficial, trabajé en una empresa privada, trabajé en un colegio privado, hice aportes a Colpensiones, hice aportes a los fondos privados de pensión. ¿Qué pasa con esas cotizaciones? ¿Qué pasa con esos dineros que tengo ahorrados en los fondos de privados de pensión? La respuesta se divide en dos. Por una parte, es en relación con los que tienen aportes en Colpensiones. Si usted cotizó y tiene ahí semanas, 1, 50, las que sean, semanas cotizadas en esta entidad, que recordemos que antes era lo que se llamaba Seguro Social, ese tiempo se suma sin ningún inconveniente a lo que usted lleve elaborando en el magisterio para completar el tiempo de servicio y de esa manera poder acceder a la pensión, bien sea de jubilación o de invalidez. En el caso de los fondos privados de pensión, se presentan ciertas dificultades. En principio, lo recomendable sería que el docente hiciera ese traslado de sus ahorros del fondo privado a Colpensiones, porque evitaría que se presenten inconvenientes o irregularidades al momento de liquidar la pensión. Sin embargo, esa no es la respuesta única. Para responder más acertadamente hay que revisar individualmente la historia de cada maestro, porque confluyen varios factores para decidir qué es lo más aconsejable. Por ejemplo, si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, cuántas semanas tiene en el fondo privado, cuánto lleva en el magisterio. Es decir, hay que tener en cuenta una serie de circunstancias para poder determinar si conviene que se traslade a Colpensiones o si por el contrario es aconsejable que continúe en los fondos privados. Creo que ahorita hay una ronda de preguntas, ahí nos pueden formular las inquietudes que tengan y si no, por favor, háganosla a través del sindicato, háganoslo saber a través del sindicato, pues para nosotros responder lo que corresponda en el caso de los docentes que tengan aportes en el fondo pensional. Y ahora, rápidamente, que me queda 1 minuto y medio. En el tema de pensión de invalidez, también se presenta el fenómeno que habiendo docentes que a pesar de que ingresaron antes del 26 de junio de 2003, como los quieren encasillar en el régimen 2 de pensión, al momento de valorarles la enfermedad que están padeciendo y que los tienen en este momento incapacitados, les aplican un procedimiento que es el equivocado. Así que hay que tener, yo les pido a los docentes que estén en este momento incapacitados, estén en proceso de valoración por parte de las juntas médicas de su respectivo prestador de servicio de salud, que se cercioren con qué procedimiento los están valorando, porque hay 2 procedimientos para hacer ese diagnóstico de la enfermedad. Uno que se llama el procedimiento A y otro que se llama el procedimiento B. Eso está establecido en la norma. Si usted ingresó antes del 26 de junio de 2003, cerciórese que lo estén haciendo este trámite de enfermedad con el procedimiento A. Si lo están haciendo con el procedimiento B,
tiene que pedir la corrección a su operador de salud, porque si no usted va a tener problemas al momento, no solamente cuando se establezca el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino peor aún, va a tener inconvenientes al momento de pensionarse por invalidez, que ahí en la gráfica pues alcanzamos a ver que si a usted lo pensionan con el régimen 2 de pensión, su pensión podría ser del 45%. Entonces imaginémonos un docente que está en el grado 2A, que gana un poco más de 2 millones de pesos. Si queda con una pensión del 45%, hablando de pensión de invalidez, estamos hablando que el docente estaría con una pensión casi de salario mínimo. Entonces, mi llamado es a los maestros, que espero que dentro de aquellos que se conectaron en este foro virtual haya maestros que estén en proceso de incapacidad o de dictamen médico. No quiero abusar del tiempo, me excedí 30 segundos. Agradezco nuevamente al SER por la invitación y espero que haya quedado de alguna manera resueltas algunas inquietudes. Y las que no, por favor, háganoslo saber. Muchas gracias, profe. Siga Marina ahí con la presentación. Marina, está deshabilitado el micrófono. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, agradecemos de una manera muy especial a la doctora Marcela Ramírez Suárez. Ya luego algunas preguntas que los compañeros puedan formular para que en el tiempo previsto ella la pueda resolver. Damos entonces la palabra al doctor Sergio Manzano Macías. Agradecemos nuevamente el haber aceptado nuestra invitación. Participará en el tiempo ya acordado para luego proceder a las preguntas e inquietudes que en este espacio se puedan comentar y resolver. Le agradecemos mucho y tiene la palabra, doctor. Bueno, compañera Luz Marina Vallejo, muchas gracias. Compañero Darío, presidente del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda, el compañero Carlos, a la doctora Marcela Ramírez, pues un gusto, un honor de parte de Organización Manzano y Manzano, asesores ya de los trabajadores y de los educadores desde hace más de 30 años. Yo llevo al frente de la oficina más o menos unos 22, 24 años mal contados. Y desde hace mucho tiempo yo creo que hemos venido con este tema de las demandas en lo que se refiere al régimen pensional. Una gran exposición la que hizo la doctora Marcela, así que no voy a estar repitiendo lo que ella estaba diciendo, lo que ella está diciendo al respecto del régimen pensional de los maestros, llámese 2277-1278 o por su fecha de vinculación antes del 26 de junio del 2003 y después de esta fecha, producto de la expedición de la ley 812 del 2003. Creo que nuestra intervención va un poco más a nivel político-jurídico del por qué en estos casos tiene que estarse asesorando el maestro o la maestra, que está en este caso de OPS, el maestro o la maestra que está con el tema de su pensión de invalidez, si lo están dictaminando con el procedimiento B y no con el procedimiento A, y otra serie de procesos del por qué tiene que buscar abogado, porque ese es uno de los llamados muy sentidos que hacen los maestros y que creen que esto es responsabilidad de las organizaciones sindicales, que es responsabilidad tanto de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE o de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia FENDIDOC o inclusive de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, porque no se pelea por los derechos. Y yo lo que tengo que iniciar diciendo, compañeras y compañeros, es que estamos en un error y en un error que le está costando caro al magisterio.
Algo que hablábamos ahorita con la compañera Luz Marina Vallejo, y ella me hablaba del tema del trabajo en casa. Y el trabajo en casa, como los docentes están poniendo, por ejemplo, de sus propios recursos, su propio internet en algunas zonas alejadas del país, sus propias fotocopias, para que los estudiantes puedan tener la posibilidad de conexión, de conectividad. Entonces, que esto debería tener un emolumento por parte del gobierno nacional para que se diera esa conectividad. Y lamentablemente, para responder esto tendremos que decirles sí y no, compañeras y compañeros. Sí están en su razón, tienen toda la razón, están en lo cierto, y no porque es que esto es un problema político. Y este problema político deviene de un gobierno en el que se ha visto que no le interesa la educación. Y esto lo tengo que dejar de presente de primera mano para que entendamos que el tema de los factores salariales en las pensiones que se perdieron, tanto en las pensiones de los llamados docentes antiguos o de los docentes del 2277, y que ahora, hoy por hoy, solamente se van a liquidar con los factores que enunció la doctora Marcela. Primero, con la asignación básica, segundo, con los sobresueldos de dirección, tercero, la bonificación pedagógica, y cuarto, esa bonificación decreto, que todas esas, si ustedes se ponen a darse cuenta, compañeras y compañeros, se las ganaron ustedes en las calles, se las ganó FECODE, se las ganó el SER, no se las dio el gobierno nacional. Y lo que hicieron fue buscar la manera de quitarlas, pero esto no fue producto del fallo del año 2019, de abril de 2019, de la sección segunda. Esto es producto de un fallo de, voy a permitirme mover esto para acá, de esta sentencia del 28 de agosto del 2018, en el expediente 2012-143. Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado significa que los 27 magistrados del Consejo de Estado desde agosto del 2018 se pusieron de acuerdo, no solamente para los educadores, para todos los pensionados a nivel nacional, en eliminar los factores salariales de las pensiones, producto de un choque de trenes que se dio con unas sentencias de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado desde 2010 venía concediendo los factores salariales y los maestros demandaban y ganaban. A partir de esta sentencia empezó a variar el panorama jurídico, y eso tiene una trascendencia política bien fuerte, compañeras y compañeros, y es importante que entendamos que toda esta oleada que se está dando es una pequeña reforma laboral y pensional con la que el Estado pretende ahorrarse casi 7.5 billones de pesos en pensiones, en solamente pensiones. Así que si ustedes nos preguntan a los abogados que por qué tienen que demandar, ejemplo, como lo dijo la doctora Marcela, para aquellos maestros que fueron vinculados antes del 26 de junio de 2003, profes, no se hagan a la idea que les van a reconocer esto por vía directa. A este momento no lo están haciendo. Lamentablemente, tienen que interponer una demanda con el abogado de su elección, con su abogado de confianza, si es con la doctora Marcela, si es con Manzano y Manzano, o con el abogado que sea. No se las van a reconocer porque es una vena rota que el Estado quiere cerrar. Y esto es un mandamiento, obviamente, del Fondo Monetario Internacional. Así que para ello tenemos que mirar que son varias las pensiones que cobijan al magisterio. Quería hacer ese pequeño interludio. Primero, pensión gracia. Vamos a aclarar el tema de la pensión gracia con la sentencia de unificación del mes de julio del año 2018. Profesores de Risaralda, profesores de Colombia, para acceder a la pensión gracia o la pensión desgracia, como la quieran llamar ustedes, porque nos dividió al magisterio colombiano, se requieren varios requisitos. El primero de ellos, no porque FECODE haya querido, no porque la CUT haya querido, no porque los abogados hayamos querido, es porque fue una reforma que impuso el gobierno nacional a través de fallos, a través de sentencias, es que el docente debe haber laborado al menos un día antes del 31 de diciembre de 1980. Primer requisito. Segundo requisito,
que todo el tiempo, además de ese tiempo antes del 80, se deben completar 20 años de servicio, debe obligatoriamente ser en educación territorial. Eso significa que tiene que ser en educación que sea contratada por el departamento, municipio o distrito de recursos propios, financiado o cofinanciado, o los docentes nacionalizados. De tajo nos sacaron a los docentes nacionales, a los docentes que nombraba el Ministerio de Educación Nacional, que estaban inclusive en las mismas condiciones que tenían los demás maestros. Pero esto fue por fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Así que para los maestros que nos preguntan, pero por favor, ¿qué es lo que pasa con la pensión de gracia? Porque es que algunos abogados dicen que si yo fui nombrado en el 90, yo puedo tener derecho a la pensión de gracia. Que si fui nombrado del 81 al 89, pueden tener derecho a la pensión de gracia. No, mis profes, no pueden tener derecho a la pensión de gracia. Sentencia C-506 del año 2006. Corte Constitucional, donde se definieron esos requisitos, y más de 340 sentencias del Consejo de Estado, donde determina cuáles son los requisitos de la pensión de gracia. Y se quita precisamente porque era un emolumento que le costaba al erario público. Segundo caso, pensiones de jubilación. Y las pensiones de jubilación, como ya bien lo dijo, o pensiones de vejez, como ya bien lo dijo la doctora Marcela, pues pertenecen a un régimen pensional que está adscrito a los dos regímenes, solamente que es un acercamiento, uno de ellos, a la Ley 100 de 1993. Ley 100 de 1993, producto, y hay que decirlo sin temor alguno, sin escozor alguno, a la defensa que hizo el entonces senador en 1993, Álvaro Uribe Vélez, hoy senador y expresidente de la República. Y que si bien los maestros y las maestras se acuerdan, decían que el régimen público se tenía que acabar, que se tenían que crear los fondos privados en pensiones y se tenía que privatizar la educación, la salud, perdón. Y lo que hicieron fue acabar la estatalización de este modelo, mandándolo al sector privado, creando las administradoras de fondos de pensiones. Y las administradoras de fondos de pensiones con una promesa grandísima para los pensionados a nivel nacional, donde les iban a dar muchísimo más dinero e inclusive antes de que se cumpliera el régimen pensional. Y esa ley 100 y la ley 797 del año 2003, que estaba precisamente en la presidencia Álvaro Uribe Vélez, lo que hicieron fue darle la estocada final a un régimen exceptuado de pensiones para el magisterio colombiano. Como ya lo explicó la doctora Marcela, de una pensión de jubilación, 55 años de edad, 20 años de servicio, liquidada con el 75% del promedio del último año, con los factores salariales que ya hablamos de ellos. Compatible con salario y pensión hasta la edad de retiro forzoso, pasamos a una pensión de ley 100. Y una pensión donde ya no importa el tiempo de servicio, sino importan las semanas cotizadas. Y aquí tenemos un gran problema. Docentes que no tengan semanas cotizadas para el sector magisterial, no les van a tener en cuenta esas semanas para efectos de su pensión de vejez, si es el caso de los docentes del 278 principalmente, que no tienen derecho a esa pensión de jubilación, sino a la pensión de vejez que ya explicó la doctora Marcela. No se los van a tener en cuenta. Número 2, si tienen aportes en fondos privados de pensiones, en algunas secretarías de educación les están poniendo problemas, porque les dicen que los fondos privados de pensiones pertenecen al régimen de ahorro individual con solidaridad y que ellos, al estar afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, su régimen pensional es el de régimen de prima media con prestación definida, y solamente hay 2 entidades a nivel nacional que manejan ese régimen. Primero sería el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el segundo es Colpensiones. Entonces, le dicen a los maestros, pues vaya y pida que le trasladen sus semanas. Y cuando mandan al maestro, al docente, al directivo docente, a la aseguradora o a la administradora del fondo de pensiones, lo primero que dice el administrador es no puedo hacerle ese traslado.
fiduprevisora no me los acepta. Entonces envió a la Colpensiones y ya nos metemos en los campos de la Ley 100 de 1993, que tiene una edad específica para que todos los colombianos puedan hacer los traslados de los aportes entre los dos regímenes. Para el caso de los maestros, 47 años de edad, porque si están dentro de los 10 últimos años, es decir, si un docente está entre los 47 años y los 57 años de edad, ya le dicen que no puede trasladar sus aportes del administrador del fondo de pensiones a Colpensiones y tendrá que hacerlo mediante abogado. Entonces, miren cómo están cerrando todo esto y miren eso cómo se acompasa con el pasado decreto 558, decreto legislativo que expidió el Gobierno Nacional, donde le lanza un salvavidas a los fondos privados de pensiones para decirles que va a tomar todos los pensionados de renta mínima que tengan los administradores de fondos de pensiones y les van a pasar esa carga a Colpensiones. Pero no permiten que los demás pensionados o prepensionados del país pasen sus aportes de administradora de fondos de pensiones a Colpensiones, nutriendo la carga o nutriendo esa gran bolsa que tiene Colpensiones con casi 12 billones de pesos. Porque esto es un negocio y esto es un negocio de la banca privada. Hay que decirlo a rajatabla. Así que hacia allá quieren llevar a los maestros y a las maestras. Por eso la pelea no está en las demandas, mis profes. Los abogados colaboraremos con las demandas, las distintas demandas que ustedes quieran. Para eso ingresen a la página web de la doctora Marcela Ramírez, ingresen a la página web de Organización Manzano Manzano o de su abogado de confianza. Las demandas están puestas para que ustedes, si quieren, las hagan. Eso no va a resolver el problema de raíz. El problema de raíz está en unas luchas que ha puesto la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la Central Unitaria de Trabajadores y que los maestros están pasando por alto. La reforma al Sistema General de Participaciones. Profes que están trabajando en casa, solamente un comentario y un comentario muy al margen. ¿Qué creen ustedes que pasa si en estos momentos ustedes están dando una clase virtual en una plataforma, Zoom, Google, cualquiera de estas, a sus estudiantes y se caen ustedes de la silla? ¿Eso es una enfermedad profesional, un accidente profesional o un accidente común? Y cuando ustedes llegan al prestador de servicios, el prestador de servicio inmediatamente les va a decir, eso es un accidente de origen común. Y si tratan un accidente como origen común, adivinen qué va a pasar. Les van a descontar de su salario la tercera parte. Y si son docentes del 1278, es decir, que están escalafonados del grado 1 al grado 3 en los niveles A, B, C, D, maestría o doctorado, el último grado, si a ustedes los catalogan su enfermedad o su accidente como origen común, su pensión va a ser bien distinta a que si es de origen profesional. Entonces, en este tema pensional, pues ya como para concluir, porque el tiempo es demasiado corto para ponernos a explicar cada uno de los casos y de todos estos bemoles de lo que hay en el régimen pensional del magisterio. Yo quiero hacer un llamado. El primer llamado es rodeen a su organización sindical, porque los sindicatos no son los responsables, profes, de que ustedes tengan que acudir a los abogados para que presenten las reclamaciones. Tenemos que estar mirando que los responsables somos o son los que están votando por una continuidad de una política educativa en la cual a los maestros no se les tiene en cuenta, como los héroes de la sociedad. Ustedes se inventaron un modelo educativo virtual de un día para otro, por órdenes del Ministerio de Educación Nacional. Y ahora, a partir de la circular 11, los van a obligar a la alternancia sin condiciones de bioseguridad. Pregunta para los maestros. Yo sé que no viene al caso, compañero Darío, compañera Luz Marina, pero me gusta dejar esas preguntas. Y es, ¿quién va a catalogar el coronavirus como una enfermedad de origen profesional para el magisterio? Y en este momento solamente está catalogada para el sector salud. Así que eso también va a incidir el día de mañana en las pensiones de invalidez.
¿Quién nos va a garantizar que los niños no empiecen a prestarse los tapabocas? ¿Quién nos va a garantizar las condiciones mínimas dentro de los establecimientos educativos cuando ni siquiera han garantizado las condiciones mínimas para la aplicación de la jornada única o de las jornadas extendidas? Así que frente a eso, yo quiero hacer ese primer llamado de unidad. El segundo llamado es un llamado, profes, a la coherencia. Y la coherencia se da en las elecciones a los órganos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Miren lo que sucede en el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, la primera discusión que tuvo era si el carril era patrimonio histórico o patrimonio nacional. Mientras que no están discutiendo conceptos como la renta mínima básica para 30 millones de personas. Y los docentes sí están preocupados por eso. Los legisladores no están preocupados por eso. El gobierno nacional dice que no. Eso significa, profes, que el día de mañana, cuando la organización sindical les esté diciendo voten por educadores, voten por amigos de educadores, háganlo. En estos momentos, el gobierno del actual presidente Iván Duque no representa a la educación. Los gobiernos departamentales, a excepción de algunos pocos, no representan a la educación. Y eso se ve en las condiciones de conectividad de los docentes. Eso se ve en a quienes han llamado los secretarios de educación a repartir el programa de alimentación escolar PAE. Si es un amigo de los maestros, por supuesto que ha puesto a los operadores a que reparte el programa de alimentación escolar. Si no es un amigo de los maestros, de seguro los están llamando para decirles ustedes tienen que atender esto en aplicación a los decretos que ha expedido el gobierno nacional para atender o mitigar la emergencia del coronavirus. Y número 3, no sin ser más importante, las pocas o muchas ganancias que tienen los maestros en cuanto al respeto del régimen pensional. Acuérdense que en el año 2007 les habían dicho que el régimen del magisterio se acababa en el año 2010, concepto del Consejo de Estado. Fueron los maestros los que salieron a las calles a pelear que eso no fuera así. Cuando les iban a quitar los factores salariales para que dejaran de ser factores en las pensiones, que fue con el decreto del primer Plan Nacional de Desarrollo del presidente Uribe. Fueron los maestros los que se movilizaron para que a partir del año 2007 eso fuera eliminado del Plan Nacional de Desarrollo. Y así innumerables cantidad de ejemplos. La prima legal de servicio le corresponde a los maestros. Eso no se la ganó nadie más, fue el magisterio, decreto 1545 del año 2013. La bonificación pedagógica, la bonificación decreto. Así que si ustedes están buscando la solución a los problemas de los maestros, yo vuelvo y repito, nosotros podemos asesorarlos seguramente y podemos atender una u otra solución. Podemos atender los casos puntuales. Sin embargo, la gran casuística, el gran problema que tiene el magisterio, ese estatuto único de la profesionalización docente que tanto se ha hablado y que el gobierno nacional tiene paralizado porque el estatuto no le funciona al gobierno nacional, pues significa es que el magisterio hoy por hoy tiene que estar más unido. Y por lo tanto es la invitación para que el día de mañana, 11 de junio, todos, ni un solo maestro, ni uno solo, esté, o más bien no esté participando de esa movilización virtual que está citando la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Yo quiero dejar ahí, compañeros, porque vuelvo y le repito, si nos ponemos a hablar de pensiones, yo creo que, doctora Marcela, aquí nos dan más o menos como unas 4 o 5 horas. Y no se trata de eso, se trata es más bien de nutrir más bien las preguntas que tengan ustedes, no tanto los casos puntuales. Si ustedes nos autorizan, pues obviamente, no sé, la doctora Marcela y yo podemos dejar las direcciones, teléfonos de contacto para que puedan estar teniendo sus propias consultas puntuales. Pero yo no podía dejar pasar esta oportunidad, y más para los 117 personas que están viendo este Facebook Live,
Y nuevamente, pues agradecer al Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda, a la compañera Luz Marina Vallejo por esa invitación, y al compañero Darío y al compañero Carlos por también dispensarnos estos minutos para poder comunicarnos con los maestros. Marina, el micrófono. Hola, compañero. Bueno, ahí Marina se le ha desconectado el micrófono de la conexión. Debe revisarlo ahí. Hola, Marina. El micrófono suyo está desconectado. Hay que revisarlo ahí. En realidad, queremos agradecer enormemente la excelente presentación que hacen la doctora Marcela, el compañero de la organización Manzano, porque efectivamente, como lo expresan ellos, este tema es un tema complejo, es un tema muy extenso, es un tema muy supremamente extenso, en el que definitivamente necesitaríamos unos espacios más largos, 2 horas, y quizás aquí pudiéramos estar toda la tarde haciendo esta actividad. La dificultad, en realidad, es que el doctor lo mencionaba ahora, los docentes estamos en unas jornadas de trabajo supremamente intensas, ¿cierto? Y hacer unas presentaciones en estas fechas, digamos así, en esta época, muy largas, pues se vuelve un poquito enredado también porque los docentes están conectados en esas pantallas todo el día, ¿cierto? 6 horas, 8 horas, 10 horas diarias, pues es completamente duro, pues, pretender una charla tan larga. Por eso dijimos, vamos a hacer una charla más bien corta en la que se expresen las generalidades y damos unas respuestas a unas preguntas que se han hecho. Entiendo que algunas preguntas las han hecho a través de la misma aplicación del Facebook, del chat del Facebook. Algunas están por ahí. Carlos nos podrá ayudar con algunas de ellas, pero hay unas preguntas que han hecho por aquí. El profesor Andrés Caicedo, es un profesor de Belén, alrededor de una pregunta de una compañera, dice que ella aportó durante cerca de 10 años, tal vez, como docente provisional, nombrada en provisionalidad, aportó al Fondo de Pensiones nuestro, y en otras oportunidades trabajó por OPS y cosas de eso. Ella se está retirada en el momento, puede tener cerca de 40 años, más o menos por ahí está, pero tiene un tiempo de trabajo ahí y de aportes. Lo que pregunta es si ella esos aportes que hizo por pensiones los puede retirar en algún momento, o si eso se perdió, o qué hacer con eso, porque definitivamente pues, está desvinculada. Yo digo que si alcanzara, si se vinculara, pues podría jubilarse, pero no, parece que no es como esa la tónica, pero eso está ahí. El profesor Diego Guzmán, que es un profesor de aquí de Pereira, de la institución educativa Kennedy, pregunta si es posible que se diera pues aquí alguna orientación acerca de unas primas que intentamos solicitar y demandar hace como 2 años, las primas de mitad de año, la otra mesada. Pregunta si hay alguna forma de que se diera una orientación al respecto. Y un docente, coordinador, Jorge Andrés Toro, el coordinador de Hernando Vélez Holanda, pregunta si él se fue a jubilar, y cuando fue a jubilarse, para completar el tiempo de las 1000 semanas, entonces presentó 10 meses que había trabajado en una OPS, pero cuando lo quiso hacer así, entonces le dijeron que eso no le servía, que tenía que cumplir en el magisterio o en otra, pero que en esa no le servía porque entonces iba a recibir, pero a través de Colpensiones con 62 años. Él recogió 10 meses ahí. Entonces renunció, dijo, bueno, listo, no utilizo esos 10 meses, voy y trabajo 10 meses más, y le reconocieron su pensión, ya está pensionado. Lo que pregunta es si esos 10 meses que tuvo por el fondo privado los puede reclamar.
Y la última que tengo por ahí es parecida a una profesora que trabajó con una función, con una organización de hace mucho tiempo aquí en Pereira que se llamaba APER. Cuando ella quiso ingresar ese tiempo de trabajo con APER, antes del 93, desde luego, y como tiempo cotizado para las pensiones, le dijeron que no podía porque APER era una institución, ¿cómo llamaban en esa época? Cooperativas de trabajo asociados, no recuerdo cómo llamaban para la época. Esa institución, lo que le dicen es que era subcontratada por la Secretaría de Educación y que eso no se lo podían tener en cuenta. Bueno, son como esas 4 preguntas iniciales que hay por allí. Si pudiéramos responder ahí entre los dos esas preguntas, yo les agradecería mucho. Vale, pues digamos que si quieres yo tomo rápidamente lo siguiente. Régimen de ley 100, todo lo que está por fuera del magisterio, tanto cotizaciones en Colpensiones, antiguo Instituto de Seguros Sociales, o en las administradoras de fondos de pensiones. Creo que lo repitió la doctora Marcela, y es, si no son utilizados esos tiempos en la pensión de vejez para los docentes del 278, y voy a explicarles ahorita por qué pensión de vejez, pues a la edad pensional tiene derecho, en este caso el cotizante, sea maestro o no sea maestro, pues esto es para el régimen general de pensiones, a que les hagan en Colpensiones la indemnización sustitutiva, es decir, que le devuelvan los aportes, que le devuelvan en el caso del profe que aportó como provisional, si no lo utilizó, pues que le devuelvan eso. ¿A cuántos años? En las mujeres a los 57 años de edad y hombres a los 62 años de edad. Lo que no se utilicen tienen derecho a que se lo devuelvan. Pero ¿por qué hablo del 278? Es porque deben tener mucho cuidado, porque como ya se explicó y lo puso la doctora Marcela en ese cuadrito, es aquí en las pensiones de los maestros del 278 que no tienen esas vinculaciones antes del 26 de junio del 2003, pues todos los tiempos de cotización le van a servir para entre 1.300 semanas a 1.800 semanas subir el monto de su pensión de vejez, porque acuérdense que es con el promedio de los últimos 10 años. Y si es en el fondo privado de pensiones, lo mismo, solo que allá no se llama indemnización sustitutiva, sino se llama devolución de saldos actualizada. Entonces, nuestra invitación es que antes de hacer cualquier tema de estos, por favor se asesoren con abogados que conozcan del tema, porque ya tenemos varios casos, especialmente maestros del 278, donde les han dicho, sí, vaya y pida la devolución de saldos, no se preocupe. Inclusive van y piden la devolución de saldos y lo que quedan es con un hueco que tienen que continuar trabajando los maestros hasta la edad de los 70 años para poder tener derecho a una pensión casi de salario mínimo, por Dios. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, compañeras y compañeros. ¿Y por qué hago especial énfasis en los maestros del 278? Porque los maestros del 2277, digamos que la tienen mucho más fácil, solamente necesitan 20 años de servicio. O los maestros que fueron nombrados o vinculados de cualquier forma, en cualquier modalidad, antes del 26 de junio del 2003, solamente completan 20 años al servicio del Estado, al servicio de la educación pública. Y esos aportes privados, tiempos privados como tal, muy seguramente no los va a utilizar. Entonces, deben tener una correcta asesoría. Eso no es solamente ir y decir, vaya y entregue y devuelva, que eso le va a llegar plática, porque después se pueden quedar sin pensión de vejez. Y los maestros del antiguo estatuto tienen inclusive una posibilidad que nosotros la hemos ganado ya en reiteradas oportunidades. Y es que si, por ejemplo, un maestro del 2277 tienen, porque están los casos en que durante su labor en el magisterio completan sus 20 años de servicio, pero adicional, puede que esté dictando clases en una universidad en jornada nocturna, una universidad privada o en un colegio en contrajornada, o resulta que hace aportes privados como independiente. Si este maestro completa 1.300 semanas de cotización como mínimo a los 57 años de edad mujeres, 62 años de edad hombres, maestros del 2277, ojo,
maestros de ese antiguo estatuto, no decimos los viejitos, sino maestros del antiguo estatuto que se les aplica todavía pensión de jubilación, van a tener la posibilidad, lamentablemente es a través de demanda, en que les sea compatible la pensión de jubilación que les paga el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con la pensión de vejez que estaría a cargo o bien de Colpensiones o bien de la administradora del Fondo de Pensiones, dependiendo obviamente de unos requisitos y de un estudio. Doctora Marcela, no sé si lo dije bien. Perfectamente, doctor. De acuerdo con su opinión. Quisiera, frente a esa primera pregunta, también invitar a esa maestra, porque en el ejemplo que se pone, ella tiene apenas 40 años y ya pensar en irle a solicitar al fondo de pensiones, bien sea Colpensiones o bien sea el fondo privado, que le devuelva los aportes, me parecería un poco apresurado. Es una persona joven, tiene capacidad para seguir laborando, lo ideal sería que esa docente del sector privado, docencia pública o como independiente, que pueda seguir cotizando, porque obviamente lo más recomendable es poderse pensionar, porque uno va a ver, digamos por regla general, un docente que haya cotizado, que tenga unas semanas en Colpensiones y se hizo aportes sobre el salario mínimo, uno va a ver en cuánto constituye la devolución de los aportes de los que hablaba el doctor Sergio. Más o menos eso vienen siendo un poco más de 20, 40 millones de pesos. Uno dice, honestamente, en materia pensional, que eso hay que trasladarlo a largo plazo, 20 millones de pesos no son nada, porque ese es el sustento para su vejez. En ese orden de ideas, lo que más conviene es que el docente, el maestro, siga cotizando de alguna manera para completar los requisitos de la pensión. En relación con la segunda pregunta que se hacía de la mesada adicional que se paga en el mes de junio, tenemos que recordar que hubo una reforma que se dio en virtud del acto legislativo 01 del año 2005, donde se eliminó esa mesada adicional de junio. Antes de esta norma, se establecía que todos los pensionados, ahí sí indistintamente si eran docentes o de cualquier, o sea, todos los pensionados en general tenían la posibilidad de recibir lo que se llama la mesada 14, que es la mesada adicional de junio. Sin embargo, en virtud de ese acto legislativo que hubo en el año 2005, más concretamente el 26 de julio del año 2005, quienes se pensionaron a partir de ese momento perdieron el derecho y solamente quedó reducido a quienes devengan menos, es decir, su mesada pensional es inferior a 3 salarios mínimos. Por eso los maestros, digamos que en la mayoría de los casos se pensionan con grado 14, tienen una pensión que supera 3 millones de pesos, pues por supuesto está por encima de este tope de los 3 salarios mínimos y esa es la razón por la cual en el momento no se está pagando esa mesada adicional del mes de junio. Sin embargo, en la negociación que el año pasado adelantó FECODE con el Ministerio de Educación, en el punto 17, si mal no recuerdo, se dijo que el Ministerio de Educación debería elevar un concepto a la sala de consulta civil del Consejo de Estado para que se determinara qué docentes, en qué condiciones, a partir de cuándo se les va a reconocer esa mesada adicional a los docentes. Es un tema que hasta donde tengo entendido no ha sido resuelto, habrá que esperar y por supuesto una vez haya una decisión sobre el particular, las estaremos difundiendo a través de las diferentes organizaciones sindicales para que estén al tanto de lo que se decida sobre la materia. Doctor Sergio, las siguientes preguntas, si quiere, sí, por favor, resuélvalas. Yo quisiera solamente aportar un punto adicional y es, aquí como estamos con medios tecnológicos, una profesora, la profe Paula Gallego, nos pregunta que ¿por qué los docentes que tenemos hijos en situación de discapacidad no nos podemos pensionar solo con los 20 años de servicio sin importar la edad como en la ley 100? Frente a eso hay que decirles, mis profes, al igual que en el tema de las devoluciones o de los traslados de régimen, que ustedes se tienen que asesorar bien. Ojo con esto. Nosotros directamente desde Organización Manzano y Manzano hemos hecho una alianza estratégica con 2 firmas de abogados. La primera, que es con Pensiones Carlos Alberto Polanía, que maneja todo el tema de la ley 100
y ha trabajado esto durante más de 25 años y con Organización Guevara Barrios y Asociados, precisamente para primero orientar a los maestros qué es lo que pueden hacer. En el caso de las pensiones especiales de vejez, hay dos tipos de pensiones especiales de vejez que tiene la Ley 100 que no les son aplicables al magisterio en teoría. En teoría. Una que se llama la pensión especial de vejez por invalidez y es cuando el prepensionado tiene 55 años de edad, 1000 semanas de cotización y padece una discapacidad del mínimo 50%. Pero esta es una pensión, llamémoslo de esta manera, anticipada de la vejez. Por eso le es aplicable a los maestros que fueron vinculados después del 26 de junio del año 2003. ¿Cómo? Tiene que hacerse a través de demanda. Y nosotros ya hemos adelantado varios casos con muy buenas perspectivas para esto. Y en el caso de la pensión especial de vejez por hijo o hija discapacitado o discapacitada, que es aquel pensionado que también, teniendo ya las semanas de cotización, porque es que esto es para efectos, mis profes, de la Ley 100. Y las semanas de cotización para obtener la pensión son 1.300 semanas, 25.4 años de cotizaciones aproximadamente, sin importar la edad. Aquí es sin importar la edad, y esa sí es para los maestros del 278 y para los maestros del 2277. Si en determinado momento su hijo, su hija tiene una discapacidad que supere el 50%, que ya está obviamente catalogada por el médico tratante, por la IPS, podemos solicitarle, en este caso al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que acceda a esa pensión. Esa pensión se la van a liquidar con Ley 100, ojo, con los 10 últimos años. Sin embargo, hay algunos casos donde los maestros no tienen otra posibilidad, porque es que ya la discapacidad de un hijo no es posible de llevarla y necesita atención 100%. Así que vuelvo y hago la invitación. Permítanos asesorarlos en los temas de pensión, bien sea de las pensiones, tanto de jubilación, porque hay algo que también nos han preguntado y es, bueno, ¿y ahora qué pasa con la reliquidación de la pensión al momento del retiro, compañero Darío? Y entonces nos dicen, no, y entonces ya yo puedo solicitar la reliquidación al momento del retiro, ya nos toca decirle, ojo, ojo, porque resulta que si el maestro cuando se pensionó, maestros del 2277, pensión de jubilación, le incluyeron todos los factores salariales, prima de Navidad, y tuvo que demandar prima de Navidad, prima de vacaciones, en algunos casos alcanzaron la prima de servicios, las bonificaciones tanto mensual como pedagógica. Conocemos casos que inclusive, a pesar que no está establecido en la ley, hicieron que les incluyeran la bonificación por laborar en áreas rurales de difícil acceso. Solo por un ejemplo de ello. Y tiene todas esas arandelas adicionales al momento de reliquidarle la pensión, pues le van a aplicar la sentencia de unificación y le van a decir, listo, le reliquidamos solamente con sobresueldo, horas extras, la bonificación pedagógica y la bonificación decreto. Y hasta ahí llega, y es posible que la mesada pensional le baje a lo que ya tenía. Así que déjennos asesorarlos, déjennos asesorarlos. Como dice mi socio, el doctor Rodrigo Guevara, déjense querer que eso no duele. Nosotros, y muy seguramente así también lo hace la doctora Marcela, con quien he tenido la oportunidad de compartir algunos espacios, nosotros por responderle preguntas a los maestros no generamos ningún cobro. Al final de cuentas lo que estamos es orientándolos a que tomen la mejor decisión. Nuestros honorarios devienen ya de la actividad judicial, no para todo se necesita abogado. Y pongo un ejemplo bien claro, y en esto desde 2017 lo venimos diciendo, y es para el tema de la sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías. Desde septiembre de 2017, los docentes y los directivos docentes no necesitan abogado para reclamarlas. Basta un derecho de petición, solamente que Fiduprevisor enredado tanto la cuerda que hace obligatoria la presencia de los abogados. Pero esto debería ser algo que ya con sentencia de unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional se tendría que reconocer. Así que permítanos que los asesoremos en todos estos casos, porque es que, bien lo decía la doctora Marcela, tanto en el tema de los aportes en las cooperativas,
tanto en el tema de las OPS que fueron a un fondo privado, o en el tema precisamente que fueron a Colpensiones, o en el tema de esa mesada de mitad de año, mesada 14 y la mesada 15 o prima adicional de medio año establecida en la ley 91 de 1989, hay veces que no se requiere demandar. Y para eso, digamos, es que servimos los abogados que hemos dedicado nuestra vida y nuestra misión y nuestro empuje a estos temas del magisterio. Bueno, también... Ya están las preguntas resueltas. Sí, pues yo siento que hay varias preguntas que se están ahí formulando también por el Facebook. No sé si podemos dejar nuestros datos de contacto, profe Luz Marina, usted nos indicará para las demás preguntas que vengan, porque seguramente van a seguir surgiendo, y si el video va a estar ahí colgado en la página de ustedes y quienes lo puedan ver más adelante van a seguir haciendo y formulando preguntas, porque es que ya lo hemos dicho, el doctor Sergio lo mencionaba, este es un tema que nos puede aquí dar la medianoche, surgirán muchas inquietudes, hay varios puntos de vista sobre algunos aspectos, así que nos gustaría dejar nuestros datos para que las consultas adicionales que hayan se nos formulen pues por celular, WhatsApp, los medios que sean, que tengamos disponibles. Bueno, ustedes lo consideran, ya los abogados determinarán si van a responder más preguntas o no, y si no, pues finalizamos agradeciéndoles la participación y el acompañamiento en este ejercicio. Hay una pregunta, Luz Marina, que hacen acá el compañero Orlando Antonio Bando, donde dice que cuántas aclaraciones pueden hacer los de la, voy a omitir lo que dice ahí, oficina de prestaciones, y qué tal la fiduprevisora se demora 3 meses para informar a la oficina de Pereira que está mal liquidada. Entiendo que es el tema de cesantías o de pensiones. Hay unos plazos específicos, profe. Seguro luego hablaremos de eso, pero es un tema muy sencillo y ustedes pueden acceder a esos servicios a través del CER o con la doctora Marcela o conmigo de manera gratuita, y es, pues si se demoran más del término de ley para responder en cuanto a cesantías o a pensiones, acción de tutela. En estos momentos las están admitiendo por vía virtual, mandándolas por correo electrónico, y yo creo que va a continuar así durante todo este año. Y una acción de tutela nosotros le enviamos, yo conozco la página web de la doctora Marcela y tiene colgada un modelo de acción de tutela. Nosotros lo tenemos para enviar vía WhatsApp. Así que si están digamos, en esa tónica las oficinas de prestaciones, y eso significa si se demoran más de 15 días hábiles en la expedición de la resolución de reconocimiento y pago de las cesantías, pues mis profes, acción de tutela por violación al derecho fundamental de petición. Y si se demoran en más de 4 meses y hasta 6 meses en la expedición de las resoluciones que reconocen pensiones, porque lamentablemente aquí sí está la Corte Constitucional determinando esos plazos, pues acción de tutela también. Pero pues si ustedes a bien nos permiten, pues nosotros dejaríamos los correos, o más bien los números de contacto, donde nos pueden hacer las preguntas, porque eso es, perdón, preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y aquí nos daría la medianoche. Entonces, pues no sé, doctora Marcela, por favor, primero usted. Claro, doctor Sergio, y siguiendo con el tema de los formatos que ya tenemos diseñados, por ejemplo, para el caso de presentar tutela por demora en la respuesta o trámites de pensiones de cesantías, también podemos facilitarle, como les indicaba, el modelo de la petición en caso de reliquidación de la pensión, en los casos que no se está incluyendo la bonificación mensual y la bonificación pedagógica. Y más que en este año, en el mes de febrero, el FOMAC pidió un comunicado diciendo que ya está clara la posición de la entidad de incluir esos factores salariales, pero quienes se pensionaron antes de la expedición de ese comunicado tuvieron esa omisión de que solamente les incluyeron la asignación básica y se omitieron el tema de las bonificaciones. Entonces también les podemos facilitar, y ahorita se lo voy a compartir también a la profesora Luz Marina por el WhatsApp, esos modelos para que docente que vaya preguntando sobre esos aspectos fácilmente se le pueda hacer llegar por WhatsApp esa información. Ahora, a mí me pueden contactar, por favor, tomen notas, señores docentes, en el teléfono 315-351-5675. 315-351-5675. Doctor Sergio, su contacto, por favor. Perfecto.
Nosotros, pues obviamente los contactos a través de nuestra página web www.abogadosomm.com o en las redes sociales, Organización Manzano y Manzano, Facebook, Twitter, en YouTube, a través de nuestro programa de radio Entre Líneas, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana en el centro del país. En La Voz de Bogotá, 9:30 AM, sin embargo, pues que lo subimos al canal de YouTube, donde estamos mandando la información acerca de este y otros temas. Y personalmente me pueden contactar en mi celular el 310-341-5497. 310-341-5497. A veces no alcanzo a contestar porque estamos pues en estos eventos o estamos en intervenciones, así que yo los invito a que me manden un mensaje por WhatsApp. Un mecanismo mucho más sencillo para estar enviando orientaciones y para responderlas, digamos, en tiempo real. Bueno, muy bien. Agradecemos de manera muy especial a la doctora Marcela Ramírez, al doctor Sergio Manzano, el habernos acompañado en este ejercicio formativo, informativo, que es pedagógico también en términos de nuestros intereses a la hora de reclamar, y como lo decía el doctor Sergio, ha sido la lucha magisterial la que ha permitido conquistar estos derechos, defenderlos igualmente ante todas las arremetidas jurídicas, legislativas del Estado. Todos los maestros sabemos y maestras sabemos que hoy hay un gran debate entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE para que se reabran los diálogos y en ese diálogo poderle dar salida a todas las trabas que hoy se están presentando desde las entidades regionales que no están recibiendo los documentos y, como lo decía el profesor, lo reciben pero de manera tardía le están respondiendo y diciendo vuelvan a empezar de cero, y que sabemos cuál es la intencionalidad. Bueno, una serie de conflictos a la hora de reconocer en derecho las prestaciones sociales del magisterio colombiano y de manera especial las pensiones por invalidez, vejez y demás. Agradecerles de una manera muy especial el habernos compartido los contactos, la información que nos hagan llegar. Nosotros la correremos y la trasladaremos a los compañeros y compañeras interesados, los formatos y demás. Decirle a todos los compañeros que participaron hoy que más adelante, en unas 3 semanas, estaremos trabajando un tema que también es tan amplio y complejo, que es el tema de las cesantías, liquidación, pago de cesantías y los conflictos que hoy tenemos alrededor de este tema. Invitarlas a que mañana los 50 educadores y educadoras que se inscribieron estemos de una manera muy puntual en la Plaza de Bolívar para el plantón Acción Nacional de FECODE y de la protesta social que permitirá frenar esta avanzada en contra del movimiento. Darles que mañana, pedagogía y tecnología en tiempos de pandemia. Todos los compañeros, para que ambientemos, motivemos y circulemos la información. Conferencia, pedagogía y tecnología en tiempos de pandemia. Tendremos a un investigador del campo de la pedagogía, al doctor Marco Raúl Mejía. Y esta pues es una tarea que ambienta nuestra organización sindical bajo la coordinación de la compañera Fidelina Rivas, secretaria de Asuntos Pedagógicos del CER. Y para la próxima semana tendremos otro encuentro con un grupo de profesionales, psicólogos y experiencias de maestros y maestras sobre el tema el trabajo en casa y la salud mental de los educadores y de la comunidad educativa. Así que el próximo miércoles estaremos en este encuentro con este tema, trabajo en casa y salud mental, física y mental de la comunidad educativa. Mañana, 9 de la mañana, el plantón, y 4 de la tarde, conferencia pedagógica con el doctor Marco Raúl Mejía.
Darío tiene la palabra para que usted se despida y le agradezca también a los doctores que nos han acompañado. Mil gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Pues agradecer inicialmente y de manera directa a Marcela, a la doctora Marcela Ramírez Suárez, por estar acompañándonos pues, en este evento en el día de hoy. Al doctor Sergio Manzano Macías también por su colaboración. Son doctores, son abogados expertos en esto, y yo digo, forman unos equipos de trabajo excelentes. Además tienen una característica, es que tienen la conexión, tienen una transmitir toda esta serie de conocimientos de una manera bastante didáctica, porque a veces nos el derecho que se vuelven un poco complejos cuando lo estamos escuchando los docentes, los mortales del común y corriente. Entonces yo creo que los felicito y los agradezco mucho por la forma en que hicieron la presentación de una manera cómoda, que queda muy entendible para cualquiera de los docentes que no somos expertos ni especializados en estos temas, que la podemos entender fácilmente. Compañero Carlos Arturo Rosero, secretario de Comunicaciones, pero que ha estado detrás de aquí, de la tecnología, ayudándonos para que este evento salga de manera correcta. Y a los docentes definitivamente que dedican parte de su tiempo de trabajo, que ha sido muy duro para esto, y están aquí pendientes de esta intervención. Seguramente, doctor Sergio y doctora Marcela, más adelante vamos a tener otra oportunidad que vamos a poder responder una serie de preguntas que van a estar allí y dando más orientación a los docentes que lo requieren. Entonces, de todas maneras, les agradecemos mucho a ustedes, a los docentes por asistir, a Marina, a Carlos Arturo. Bueno, y esperamos tenerlos muy pronto nuevamente por acá, todo el equipo trabajando. Doctor. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Esperemos que hayamos podido llegar a ustedes al Magisterio de Risaralda con información oportuna, que se hayan podido esclarecer algunas inquietudes, que tengan claro cuáles son sus derechos en materia pensional, y por supuesto que sí, estaremos pendientes de los llamados que ustedes nos hagan para intervenir en foros parecidos a estos sobre otros temas, porque por supuesto hay mucha materia sobre el magisterio para hablar y discutir. Gracias. Sí, de la misma manera, agradecer por la invitación, poder compartir el espacio con la doctora Marcela, y pues con tantas preguntas de los maestros seguro estaremos respondiéndolas y seguro seguiremos en esto. Tema de las cesantías es otro mundo completamente aparte, desde el pasivo prestacional hacia abajo, así que esto es un tema de especialidades, y pues qué bueno poder compartir estos espacios con personas que han dedicado su vida, con la doctora Marcela, que la conozco ya desde hace bastante tiempo, y con ustedes, compañeros del sindicato, y obviamente con nuestros maestros y maestras que son nuestra razón de ser. Pues hijo de maestra, así que estamos dedicados a esto. Bueno, muchísimas gracias. Marina, muchísimas gracias. Compañeros, muchísimas gracias. Que acaben de tener un muy feliz día y un buen trabajo este fin de semana. Como decía Marina, nos vemos mañana en la Plaza de Bolívar en Pereira, y en la capital pues, estaremos en la misma tarea. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Son consultados y todo, sí. 2.900. Joven Rosero.